Hola, yo soy Mar y esta va a ser la lectura de Los hombres del maíz cuentan y miden el tiempo. Prefacio. El pueblo maya está considerado como uno de los más interesantes del mundo antiguo. Sus logros científicos, entre los que se destaca su sistema numérico y su avanzada organización social, corroboran esa consideración. Para comprender la extensión del territorio del Mayab, se deben tener en cuenta dos criterios: la existencia de ciudades con grandes edificios y monumentos con inscripciones jeroglíficas y la expansión territorial de lenguas consideradas en conjunto como mayances, entre las que se cuentan el yucateco, quiché, cachiquel, chorti, lacandón, chol, tzotzil, setzal, entre otras. El Mayab abarcaba unos 320.000 kilómetros cuadrados, que atendiendo a sus condiciones geográficas se divide en 5 regiones diferenciadas: tierras del norte, tierras bajas centrales, tierras bajas del sur, tierras altas y franja costera hacia el Pacífico. Este territorio corresponde a los actuales estados mexicanos de Yucatán, Quintana Roo y Campeche, regiones de Tabasco y Chiapas, las repúblicas de Guatemala y Belice y parte de Honduras y El Salvador. El sistema de escritura y cronología se desarrolla sobre todo en el periodo llamado clásico por los especialistas, aproximadamente entre el 300 y el 900 después de Cristo. La población aumenta y los centros regionales cobran importancia. La sociedad se estratifica y se erigen grandes monumentos como las estelas, en las que se guardaría la historia de las distintas ciudades, además de los cálculos astronómicos. Hacia el año 900, grandes cambios relacionados con disputas territoriales y la asunción cada vez más evidente de sectores militaristas en las distintas capas sociales hacen que se hable de un periodo posclásico. Las ciudades ubicadas cerca de la costa adquieren importancia. Una de ellas, Chichén Itzá, adopta importantes elementos culturales procedentes del altiplano central y toma la primacía. Progresivamente, y por razones que no se han terminado del todo, el esplendor de esa gran cultura se va perdiendo. Los grupos son cada vez más aislados y se enfrascan en contiendas permanentes. Los especialistas señalan su fin en 1697, pues en ese año el linaje Canek, último gran representante de la gloria maya, entrega su autonomía a la autoridad hispana, cerrando así una etapa histórica que vio cómo surgió, tuvo su grandioso esplendor y decayó, una de las culturas más originales y florecientes de la historia humana. La narración que se presenta en las siguientes páginas está enmarcada en el periodo posclásico, cuando las ciudades de la península de Yucatán se convierten en un centro cultural preponderante, entre otras razones, por la importancia que para sus comunicaciones tenía el camino o Sacbé, que unía a distintos lugares de la península. Conchas y flores, números y estrellas, piedras y calzadas eran elementos de un pueblo que, a medida que se hacen nuevos descubrimientos, no deja de sorprendernos. Recorriendo el camino relativamente corto que conduce desde el gran cenote sagrado hasta la monumental construcción llamada después el castillo, cada paso era una inquietud para el joven Balaam. Acababa de presenciar un sencillo ritual. Un grupo de gente venido de la periferia de la ciudad de Chichén Itzá y perteneciente a las clases populares Achembal Uinicó había arrojado algunas cuentas de jade, figuras de madera y obsidiana y un bello aunque pequeño disco de oro, importado de lejanas tierras del sur, a las aguas del cenote llamado por los mayas Zonot. Este era uno de los ritos propiciatorios para las cosechas venideras. El año anterior, una plaga de langostas, que afortunadamente pudo ser controlada, había hecho de las suyas en los cultivos de maíz. Balaam esperaba encontrar algunas respuestas a sus inquietudes, pues pronto se encontraría en la plaza principal de Chichén Itzá con uno de sus maestros, un prestigioso representante de la casta sacerdotal, Aquinoc, personaje que lo conocía desde pequeño, pero a quien hacía
unos 2 tunes, 2 años, no veía. Por esa razón, el encuentro fue afectuoso y cálido. El agradable canto de los pájaros en la tarde acompañaba a los dos personajes a su lenta caminata hacia el templo de las 1000 columnas. La conversación giraba en torno de los últimos acontecimientos en la ciudad y sobre los familiares del joven Balaam. Decidieron sentarse en las gradas del templo de los guerreros. El Akin comienza a contar su estancia en la ciudad de Maní, dentro de lo que conocemos como península de Yucatán. En Maní se respira un ambiente muy particular. Sus gentes son amables y devotas de los dioses. Pero, interrumpió el muchacho, he escuchado que allí hay chilames que hablan de cosas extrañas. Es cierto, incluso por esas tierras vive una anciana mujer que a muchos asusta con su palabra. La llaman Shunshi Maní, vieja de Maní. Cuando ella sale de su choza, el cielo se oscurece, como si cayera la noche sobre el día. Akin, ¿podré ir algún día a Maní y conocer a sus personajes?, indagó el joven. Ese, mi estimado Balaam, es el propósito de nuestra charla. Como ya eres todo un hombre, quiero que me acompañes a Maní, donde actualmente ejerzo como sacerdote. Pero antes me gustaría que fuéramos a la ciudad costera de Tulum, pues conociste el mar cuando eras muy pequeño, y con seguridad no debes recordarlo. Eso es fabuloso, exclamó alegre Balaam. Hablaré entonces con mis maestros de la casa de jóvenes y después se lo diré a mis padres, para pedir su consentimiento. El joven maya sabía muy bien que era afortunado. Su padre era un Akin reconocido en Chichén Itzá, aunque ciertos problemas de salud le habían hecho distanciarse de la vida pública. De no ser así, de haber sido hijo de un labriego o un artesano, en otras palabras, de pertenecer a los Achembal Uinikov, no hubiera tenido el privilegio de viajar acompañado de un prestigioso maestro por las tierras del Mayab. En el lapso de unos pocos días, Balaam ya se encontraba dispuesto para su viaje. No tuvo ningún problema en lograr el beneplácito tanto de los preceptores de la casa de jóvenes como de sus padres, quienes se alegraron mucho por el periplo de su hijo. Charlas de amigos. La noche anterior a la partida, Balaam estaba con 2 de sus compañeros, Nick y Muluk. Acababan de regresar de un pequeño adoratorio situado en las afueras de la ciudad. Sus orejas aún estaban adoloridas, pues se las habían punzado para ofrecer un poco de su sangre en su ritual. Esto, lejos de ser una molestia, era todo un honor para ellos, que estaban llamados a convertirse en grandes sacerdotes o estadistas de importancia. Las bromas apuntaban en esta ocasión hacia Muluk. Desde hacía tiempo había visto una linda muchacha que asistía ocasionalmente como espectadora a los juegos de pelota en la gran cancha de Chichén Itzá. Llamó tanto su atención que averiguó su nombre y lugar de residencia. Se llamaba Ixmupuy y, al parecer, el asunto iba en serio, pues sus padres ya habían buscado a Atanza, casamentero profesional, para que hiciera los trámites de rigor ante la familia de la bella joven. Entonces Nick, el más alegre del grupo, recordó el matrimonio reciente de uno de sus familiares. Una vez se reunieron las dos familias, acompañadas del Atanza, lo más difícil fue ponerse de acuerdo en el precio que se pagaría por la mano de la muchacha. Después de mucho regateo, el padre de Ob convino en dar a la familia de Ixmo una carga de almendras de cacao, 2 de maíz y, como es costumbre, la preparación del ajuar completo de la novia por parte de la madre de él. Pues debe ser un matrimonio muy feliz, dijo Balaam, porque están hechos el uno para el otro. El joven sabía bien que el nombre de Ob quiere decir loro, y el de Mo significa guacamaya. Pero, ¿cómo fue el casamiento?, inquirió interesado Muluk. Bueno, como todos, los recién casados vivirán con los padres de la novia, así que la celebración fue en la casa de estos. Los contrayentes le fueron presentados al sacerdote apenas ingresó, y a continuación hizo un discurso en donde explicó el compromiso a adquirir, la importancia de la cooperación entre los novios y su futura responsabilidad en la crianza de los hijos. ¿Y el arreglo del trabajo?, preguntó Balaam.
Ob debe trabajar con su suegro durante 4 años. Empezó justo al día siguiente de realizada la ceremonia. Supongo que el día del nacimiento de los novios compaginaba, exclamó Muluk. Efectivamente, dijo Nick, y un tanto en broma preguntó, ¿sabes ya el día de nacimiento de Ixmukuy? Claro que sí, nació en 6 Kawak. Yo vine al mundo un 13 Muluk, así que no hay inconveniente. El joven se complacía, pues los números 6 y 13, al igual que Kawak y Muluk, se identificaban con dioses acuáticos, pues cabía notar que el muchacho llevaba el nombre del día de su nacimiento. Hablando de nacimientos, cuéntanos, Nick, ¿cómo fue tu ceremonia del Hetzmek? Pues la verdad no la recuerdo, contestó con gracia, solo tenía 4 meses de edad. Lo sé, replicó Balaam, quiero decir, ¿qué te han contado tus padres? A ver, mi padre nombró como padrino a su amigo Kuy, quien era viudo y por lo tanto no tuve madrina. El día del Hetzmek, mi padre me entregó a Kuy, él me puso sobre su cadera izquierda. Luego comenzó a dar vueltas alrededor de la mesa que estaba dispuesta para ese día. Como tú debes saber, sobre ella estaban colocados 9 objetos pequeños concernientes a la vida que yo debería llevar siendo hombre. Por ejemplo, mi padrino tomó una pequeña hoja y dijo, para que aprendas a leer. En la siguiente vuelta tomó un pincel y dijo, para que aprendas a escribir, y así con las otras cosas. Si hubiese tenido madrina, ella hubiera hecho lo mismo. Al finalizar, Kuy me entregó a mi padre afirmando, he hecho el Hetzmek a tu hijo. Los ejemplos del joven son dicientes, pues quería convertirse en un gran escribiente. Esta ceremonia descrita por Nick y que es similar al bautismo católico, ocurrió cuando él tenía 4 meses de edad, que corresponden a las 4 esquinas de la milpa o parcela para la siembra. La hermana de Nick tuvo su Hetzmek a los 3 meses, pues son 3 las piedras que conforman el Koben, fogón, de la casa mayance. Mientras hablaban de esto, Muluk trajo un poco de agua en un recipiente, sacó un pequeño envoltorio de hojas de plátano que contenían sacán, masa de maíz, y ofreció a sus amigos esta golosina que en tanto les gustaba, no sin antes añadirle un poco de miel y agua dentro de una pequeña jícara o recipiente de madera. La luna menguante acompañaba la charla entre Nick, Muluk y Balaam, quienes recordaban riéndose un pasaje de su ceremonia de Imku, Bajada de Dios, ritual donde los niños y niñas mayas se convierten en hombres y mujeres. ¿Recuerdas, Balaam, cuando Nick llevó los presentes a los chases, sacerdotes de bajo rango, y tropezó dejando las plumas, almendras de cacao y demás cosas regadas por el piso? Claro que sí, Muluk. Por un momento tuve cierta tentación de reír a carcajadas, pero la solemnidad de la ocasión me impedía siquiera sonreír. No quiero recordarlo, comentó Nick. Por poco arruino la ceremonia de Imku. Pero lo que no quiero olvidar es lo bella que se encontraba Ixchel. Qué linda se veía con su vestido y la concha roja que habían puesto en su cabello. Sí, y tú aún eras niño, pues no te habían quitado las cuentas de piedra blanca de tu cabeza, comentó Muluk. Este era un ritual de paso, donde simbólicamente los infantes morían para que nacieran los hombres y mujeres. La ceremonia estaba encabezada por un Akin y un padrino que debía ser persona honorable, además de la colaboración de algunos chasis. Lo primero que hacían estos sacerdotes era expulsar las fuerzas negativas de la casa donde se encontraban los chicos. Para ello, tomaban un cordel, los encerraban y luego quemaban pomo. Luego se extendía una estera y el Akin empuñaba un hisopo formado por un palo corto del cual colgaban colas de serpiente cascabel y con él regaba agua pura. Entretanto, los chases colocaban pedazos de tela blanca sobre la cabeza de los muchachos. Enseguida, les preguntaban si habían cometido acciones indebidas. El padrino tomaba un hueso, lo mojaba en el agua pura y humedecía partes de la cara, las manos y los pies de sus ahijados como una especie de unción. A continuación, se quitaban los paños blancos de la cara y los jóvenes ofrecían regalos a los chases. En este preciso momento, Nick, en un descuido, había rodado por el suelo con los presentes. El punto central del rito consistía, en el caso de las niñas, en retirar las conchas rojas,
y en el de los niños las cuentas blancas que habían llevado en la cabeza desde su nacimiento. Quitarlas significaba, para unos y otras, ser considerados ya adultos y aptos para el matrimonio. Balaam recordaba ese día con mucho cariño. Sus padres estaban muy alegres y su maestro también. Este se encontraba presente, pero no ofició como sacerdote en la ceremonia, la que por cierto concluyó con un fabuloso banquete. Eso fue hace más de 3 tunes, recordó Nick. Desde entonces hemos vivido aquí, en la casa para jóvenes. Pero no por eso abandonamos nuestras obligaciones familiares, anotó Muluk. Balaam se sentía cansado. Al día siguiente debía partir con su maestro. Dio las buenas noches, pero sus amigos no lo dejaron ir sin antes arrancarle la promesa de que les trajera las conchas más bellas que se pudieran encontrar en las playas de la ciudad de Tulum. Conchas, flores y números. Maestro y alumno se reunieron temprano en el sitio conocido como el Caracol, edificio que servía a los astrónomos para observar diligentemente el cielo, buscando desentrañar sus secretos. De camino hacia allí, Balaam observó el majestuoso templo de Kukulcán, que después sería llamado el castillo. Los escalones de sus 4 costados suman 365, justamente los días que dura el ciclo que conocemos como año. El Tun Maya, tiempo que tarda el Sol en dar una vuelta completa alrededor de la Tierra, ya que, como muchos otros pueblos del mundo, los mayas creían en un modelo cosmológico geocéntrico. Calculaban ese movimiento en 365,2420 días. Hoy la ciencia occidental sostiene como duración exacta de un año la cifra de 365,2422 días. Ambos personajes emprendieron un recorrido acompañados por 4 Petankov, esclavos, al servicio del sacerdote, quienes fungían como cargadores. Uno de ellos, Tok, guardaba gran afecto por su dueño debido a su trato considerado. Su condición de esclavo se debía al hecho de haber quedado huérfano a temprana edad. Los temas de conversación iban y venían como los viajeros. Tomaron un atajo que les hizo salir al Sagbe, camino elevado, que conduce de Yashuna a Cobá. Una vez en esta ciudad, y después de 2 intensos días de camino, pernoctaron en la casa de un sacerdote de aquel lugar. Muy temprano en la mañana, continuaron su jornada hacia la ciudad de Tulum. Balaam estaba muy emocionado, pues después de muchos años volvería a ver el mar. A la salida de Cobá, se toparon con un grupo de Almejenop, nobles mayas. Era la comitiva de Onbatap o dirigente regional que venía de una ciudad cercana y se encaminaba a ver al gran gobernante, el Alach Winnik, hombre verdadero, de Chichén Itzá. El maquillaje que usaban algunos nobles, como los que acompañaban a este Batap, siempre había llamado la atención de Balaam. Varios de ellos pintaban sus rostros mediante el método de escarificación, consistente en aplicar color en la piel y hacer incisiones formando dibujos. Más extendida aún, y también con un propósito estético, era la costumbre de la deformación craneal. A los pocos días de nacer, la cabeza de los niños se colocaba entre 2 tablas planas, una atrás y otra sobre la frente. Luego de unos días se quitaban, y así su cabeza quedaba aplanada por el resto de su vida. Cuando empezaba a caer la noche, ya Balaam y su maestro sentían la refrescante brisa marina acariciando sus cuerpos. Entonces el Aakin dijo: «No solo he querido que viajáramos juntos hasta acá para que volvieras a ver el mar, sino que también tengo un propósito escondido». «¿A qué te refieres, maestro?» «Eres un muchacho inteligente y juicioso, de seguro llamado a hacer grandes cosas. Por eso, quiero probar tu naciente sabiduría». «¿Y de qué manera?» «Deseo que tú seas mi maestro, que me expliques las bases de nuestra matemática. Además, quiero que describas la manera como nuestra cultura estudia el tiempo, que es como el estudio de los dioses mismos. ¿Qué te parece mi idea?» «Fantástica. Me parece que al hacerlo aprenderé más, ya que el diálogo constructivo es una de las formas de sabiduría». «Claro que sí. Por lo pronto, apurémonos en llegar a la casa del Chilam Aquat, donde descansaremos. Tok, ¿tú y tus compañeros están fatigados?»
No tanto como en otras ocasiones, Akin. Deberíamos poder enseñarle al fiero jaguar y al ciervo a cargar las cosas que transportamos. Es cierto, porque no tenemos animales que hagan tales oficios, reflexionó el joven Balaam, cuyo nombre, por cierto, significa jaguar. El encuentro entre los sacerdotes mayas fue ameno y efusivo. Charlaron hasta bien entrada la noche e incluso realizaron el ritual de sangría que ya habíamos descrito, punzar las orejas con una espina de pescado. El Chilam vivía en una austera casa en las afueras de la muralla que protegía a Tulum. A la mañana siguiente, maestro y alumnos se encaminaron hacia la costa. Mientras disfrutaban viendo a un par de niños jugar con su mascota, un pavo de gran tamaño, Balaam avistó un grupo de flores de diversos colores que conformaban un bello jardín, cuidado por una anciana mujer a quien el muchacho pidió permiso para recoger algunas de sus bellezas. Puso las flores en su mochila de colores, junto a algunas piedrecillas que había recogido por el camino. En el corto trayecto que aún les faltaba para llegar a la pirámide mayor de la ciudad, a la orilla del mar, Balaam recogió ramas secas no muy grandes y también las puso en su mochila arcoíris. Al acercarse al mar, lo hacían también a la ciudad propiamente dicha. Los edificios de Tulum no eran tan altos ni tan bellos como los de Chichén Itzá, pero resaltaba la pirámide mayor, que también sería llamada el castillo. Subiendo las gradas, Balaam sintió que el día no podía ser mejor. Se sobrecogía al apreciar el hermoso tono azul del mar, el cual apenas recordaba. La blanca arena de la playa colaboraba con el conjunto de la ciudad costera. La placidez le embargó y recordó cómo días antes, al ir desde el cenote sagrado hacia el encuentro con su maestro, pensaba en la injusticia de los dioses al malograr buena parte de la cosecha de los labriegos que arrojaban ofrendas al agua profunda. Pero ahora entendía que los dioses también son benignos. Un paisaje así, una conjunción tan maravillosa de los elementos del aire, el agua y la tierra, la compañía del maestro y por encima de todas aquellas cosas los dioses mismos. Y parado allí, con el corazón conmovido, un joven perteneciente a un pueblo grandioso. La voz de Akin lo sacó de su éxtasis. «Observa allá, una de las estelas». «Es cierto, ahí hay otra», advirtió Balaam, cambiando de rumbo su mirada. Las estelas eran grandes monolitos de piedras en donde los mayas dejaban inscripciones jeroglíficas. Se erigían cuando terminaban un periodo importante de tiempo o para conmemorar acontecimientos como nacimientos, matrimonios o la muerte de gobernantes, y también celebraciones religiosas. En cada estela se encuentra la figura del dios correspondiente al mes en el cual se erige la posición de la luna, etc. «Quiero mojar mis pies en el mar», exclamó Balaam con ansiedad. Los dos viajeros bajaron por las gradas de la pirámide mayor y dando un rodeo llegaron al agua. Muy cerca de ellos descansaban 2 habitantes de la costa, expertos en bucear y auscultar las profundidades marinas, quienes habían logrado sacar una concha marina de gran tamaño. Su blancura y belleza llamaron la atención del muchacho. «¿Qué tienen ahí?» «Hemos sacado esta concha del mar. Es bella y de gran tamaño. ¿Te interesa?» «Claro que sí, me es muy útil justo en este momento, pero tan solo tengo 6 almendras de cacao. ¿Les parece?» «Creemos que vale más, pero te la daremos. Entendemos que te interesa mucho». Luego de despedirse, Balaam, emocionado, mostró a su maestro la adquisición que hizo. El Akin le dijo: «Bien, ya es hora de que me des la lección prometida. ¿Estás listo?» «Sí, creo que tengo lo necesario». «Explícame entonces, ¿cómo se hace en el mayab para contar?» «Te puedo señalar, Akin, a ese hombre que descansa solitario en la playa. Luego te muestro mi collar y distingo en el mar esa única canoa que está a la vista. Estas cosas a las que me refiero comparten algo. Hablo de un hombre, un collar y una canoa». Balaam saca de su mochila una de las piedras recogidas en el camino. Los mayas representamos esto con un punto que se asemeja a la piedrecilla. Así vamos ascendiendo hasta el 4. Pero cuando queremos añadir una unidad a lo anterior, no empleamos más piedras. Esta rama seca representa la barra que usamos los mayas para referirnos al 5. Luego el 6 se formará añadiendo una piedra. Ahora bien,
el 10 se formará con 2 ramas. Siguiendo esto, logramos hacer los números hasta el 19. El sistema numérico maya es vigesimal, lo que quiere decir que las progresiones se hacen con base en el número 20. Pero cuéntame, Balaam, ¿por qué razón crees que es tan importante el número 20? Una inclinación muy natural es la de contar con los dedos de nuestras extremidades. Como tenemos 10 de ellos en nuestras manos y 10 en nuestros pies, debe ser esa la razón. Aunque, si nuestras shanab, sandalias, cubrieran completamente nuestros pies, es posible que solo nos fijáramos en los 10 dedos de las manos. ¿No lo crees así, Akin? Es una observación interesante, pero sigue hablando de los números. Es necesario saber que nuestro sistema numérico es posicional, es decir, que los elementos deben estar en el lugar correcto para entender su significado. Por esto mismo, para el número 20 debemos tener presente la representación del 0, que en muchas ocasiones se dibuja como una concha de caracol. Ahora voy a poner en la parte superior una piedra que quiere decir una veintena, y en la posición inferior la concha que les compré a los mayas costeños. De la misma manera el número 30 y el número 100, pero cuando llegamos al número 399 y avanzamos al 400, tenemos que separar espacio para otra posición, de manera que utilizaré otra concha que he recogido y que le llevaré a mis amigos. Luego 415 sería Esta es la manera como los mayas contamos, pero debo mencionar otra forma de representación numérica. En muchas estelas erigidas por sabios y escultores de nuestro pueblo, podemos encontrar ciertas figuras de cabezas humanas. Tú debes conocerlas bien, Akin. Pero Balaam, hay un aspecto fundamental del que no me has hablado. El 0 que mencionaste, ¿qué es realmente? Podríamos entenderlo como la ausencia de unidades, lo vacío, de ahí que se represente como una concha marina. Muy bien, pero no solamente eso. ¿Recuerdas a los cangrejos ermitaños, aquellos que estando sin protección, deseosos de una vivienda, buscan por la arena y utilizan las conchas vacías de los caracoles, que luego abandonan para refugiarse en otras? Ah, lo que está vacío pero que se puede llenar de nuevo. Cuando escribo el número 20, el 0 me indica que la posición en donde anoto las unidades se encuentra sin elementos, pero cuando represento el 21, es como si ese espacio fuera ocupado por un cangrejo ermitaño que corresponde a una unidad. Claro, el 0 cumple una doble función. Es un espacio vacío que puede ser llenado. En ese momento, la brisa marina se hizo cómplice del aroma de las flores que guardaba el joven maya en su mochila arcoíris. ¡Oh, las flores! Debo hablarte de las flores, maestro. Hazlo entonces. Generalmente, en los códices, los escribientes dibujan el 0 como una concha de caracol y, para evitar confusiones, utilizan diferentes colores para cada posición. Por ejemplo, rojo para las unidades y azul para las veintenas. Pero en las estelas y monumentos de piedra, el 0 se representa como una flor o la mitad de ella, además de la cabeza humana correspondiente y que ya te mencioné. ¿Por qué crees que nuestros antepasados utilizaron una flor? No lo sé exactamente, pero podría aventurarme a decir que nuestro pueblo, además de un sentido práctico, lleva muy dentro de sí la idea de la belleza y, ¿acaso las flores no son bellas? El gran logro de la utilización del 0 pudo parecer tan bello a nuestros antepasados que bien pudo llevarlos a hacer algo así. Grande fue la sabiduría de los primeros hombres. Habiéndose acercado el tiempo de la creación, el Ahau Tepeo y el Ahau Kukutmats buscaron la sustancia para hacer la carne del hombre. Consultaron entre sí de qué forma lo harían, porque los pasados hombres habían salido imperfectos. Buscando cosa que pudiera servir para carne de aquel, se les manifestó en esta forma. De maíz formaron los señores, Tepen y Kukutmats, a nuestros primeros padres y madres. Los primeros hombres creados fueron Balaam Kitse, el jaguar de la dulce risa; el segundo, Balaam Acab, jaguar de la noche; el tercero, Majukutaj, no acepillado; el cuarto, Iquibalam, el jaguar de la luna. Grande fue la sabiduría de los primeros hombres.
Vieron todo cuanto el mundo había y acabaron por saberlo todo. No les pareció bien a los creadores ver que los hombres sabían tanto. El corazón del cielo les echó vaho de su boca en los ojos, por lo que pudieron ver únicamente lo que está cerca. Popol Vuh. Muy bien, Balaam. Tu conocimiento de la matemática es bueno. Nos quedaremos un par de días más disfrutando de la belleza de Tulum y partiremos hacia Maní. En el camino me hablarás sobre el tiempo. Ahora vamos a tomar un poco de atole y en la tarde comeremos un buen plato de pescado. La pesada carga de los dioses. El día de la partida hacia Maní, Balaam estaba triste por dejar el mar color turquesa de Tulum, que le producía una enorme sensación de bienestar. Tal vez en el futuro, si optaba por la vía del sacerdocio, podría venir a la ciudad, o simplemente regresaría a pasar con dicha investidura largas temporadas junto al océano para revitalizar su alma. Maestro y alumno partieron acompañados de los 4 Petankov, agradeciendo la hospitalidad del Chilam que los acogió. Al caer la noche, estaban llegando a Cobá, ciudad por la que ya habían pasado en su camino a la costa. Pernoctaron en la casa de un prestigioso Akin. Esa noche fue de inquietudes para el muchacho, pues su maestro le dijo: mañana en el Sagbe que conduce a Yaxchilán, me hablarás de la manera en que medimos el tiempo. Al día siguiente, cuando iban ya por el camino principal, Balaam buscó la mejor manera de introducir el tiempo. Nuestros sabios observan el cielo con diligencia, el movimiento de las estrellas y el correr de los ciclos naturales, pues el paso del tiempo es algo inevitable. Con los años, yo que soy joven, seré viejo. Pero no podemos hablar del mundo sin hablar de los dioses, porque están unidos y son complementarios. Estas cuestiones son complejas y por eso mismo no son fáciles de explicar. Es necesario tener paciencia. Está bien, pero concreta un poco tu discurso. En la mañana, observamos cómo el sol emerge del inframundo, donde ha librado una pelea con seres tenebrosos. El amanecer es su victoria. En la tarde volverá y tendrá que luchar de nuevo. Kin, el día, es a la vez el sol y el tiempo. Este es el punto de partida para entender el tema que nos ocupa. Seguramente para otros pueblos, los Kines están dedicados a algunos dioses, pero para nosotros, cada día que pasa es un dios en sí mismo. Tú me has hablado de la capacidad de los sabios para entender tanto la vida humana como la divina, y que todo aquello no se nos muestra de la misma manera. Pues bien, esta conciencia de lo que se presenta de varias formas, la apreciamos en el hecho de que cada kin está compuesto de un número y un nombre. ¿Cuántos son esos números y cuáles los nombres? Los números son 13 y los nombres 20. Imix, Ik, Akbal, Kan, Chichan, Simi, Manik, Lamak, Muluk, Ok, Chuen, Eb, Ben, Ix, Men, Sib, Kavan, Etznab, Kawak y Aguau. Tanto números como nombres son entidades divinas. Por ejemplo, el 1 se llama Un y se asocia con la diosa Luna. El 5, O, es anciano y vive en el interior de la tierra. El 12, Laka, es un dios joven relacionado con la gran estrella, Venus. Ocurre lo mismo con los nombres. Muluk, como se llama mi amigo, es un dios que representa el jade y el agua. Lamad es un dios celeste relacionado también con la gran estrella. Ok se representa con la cabeza de un perro y guía al sol cuando está en el inframundo. Luego cada quien tiene una doble designación: 4 Kan, 6 Ok, 13 Kawak. Todos estamos regidos por las deidades del día de nuestro nacimiento. Además, al ser unos propicios y otros nefastos, los sacerdotes deben saber muy bien cuándo programar rituales como los matrimonios y las festividades. Pero, anotó con malicia el maestro, ¿no deberían los números ser 20 como los nombres? En el calendario simplemente se numera hasta el 13 y se sigue con el 1, sin alterar el orden de los dioses. Esto tal vez se debe a que los niveles en que se divide el cielo son precisamente 13. La manera de relacionarlos se hace respetando su orden. Así, 1 Imix, 2 Ik,
3 Akbal, 4 Kan, 5 Chichan, 6 Simi, 7 Mani, 8 Lamat, 9 Muluk, 10 Ok, 11 Chuen, 12 Ep, 13 Ben, 1 X, 2 Men, 3 Sip, 4 Kaban, 5 Etznab, 6 Kawak, 7 Aau. En X se vuelve a empezar con 1, pues los números son solo 13. Así, hemos completado el primer Uinal, mes, que comenzó con un Imix y terminó con 7 Aau. El siguiente Uinal sería 8 Imix, 9 Ik, 10 Akbal, 11 Kan, 12 Chichan, 13 Simi, 1 Manik, 2 Lamat, 3 Muluk, 4 Ok, 5 Chuen, 6 Ep, 7 Ben, 8 X, 9 Men, 10 Sip, 11 Kaban, 12 Etznab, 13 Kawak y 1 Aau. Este es el segundo Uinal. Si continuamos de esa manera, nos daremos cuenta que luego de 13 Uinales se termina con el día 13 Aau, último número y último mes. Si queremos saber cuántos días han pasado, multiplicamos 20 quines por 13 Uinales, igual a 260 quines. Bien, Balam, pero ¿cómo llamamos a ese ciclo? Su nombre es Solkin y es nuestro calendario ritual. De acuerdo con él, sabemos nuestra edad, planificamos las festividades, conocemos los tiempos de la siembra y la cosecha, y los chilames lo utilizan en sus actividades adivinatorias. Dime una cosa, ¿los Uinales también son dioses? Sí, maestro, el Uinal C, venado, se relaciona con el dios de la casa. El Uinal Kayab es una manifestación de la diosa lunar, y así con los otros. Pero antes de mencionar sus nombres, debo decir que, si bien es cierto que el Solkin es el calendario ritual, también lo es el hecho de que los sabios y sacerdotes utilizan un calendario civil llamado Haf. ¿Cómo está integrado el Haf? Se compone de 18 Uinales, de 20 quines cada uno, y se le agrega un pequeño Uinal para hacerla acorde con el ciclo solar. 18 Uinales por 20 quines igual a 360 quines, más 5 sobrantes igual a 365 quines. Ahora sí, dime los nombres de los Uinales. Ellos son Pop, Uo, Sip, Sots, Sek, Shul, Jaxkin, Mon, Chen, Jax, Sak, Se, Mak, Kankin, Muan, Pax, Kayab y Kumu. Tu exposición es satisfactoria, pero debes estar cansado. Mañana me explicarás la relación entre el Solkin y el Ha. Esa noche descansaron en una pequeña casa ubicada al borde del camino elevado, que servía ocasionalmente como posada. Balam no se desveló, pues el recorrido le había agotado lo suficiente como para dormir sin problema. Sin embargo, en los momentos que siguieron al amanecer y mientras tomaba su baño, pensó en la mejor forma de proseguir su charla. Una vez continuaron, se dirigió a su maestro y para hablar sobre el tiempo comenzó de la siguiente manera. Recuerdo la historia de la creación de los días antes de que hubiera luz en el mundo. El Uinal empezó a caminar solo gracias a su propio esfuerzo. Entonces sus familiares dijeron, ¿qué diremos cuando veamos a los hombres sobre el camino? Y siguieron su marcha. En esos tiempos no había hombres, pero luego llegaron del oriente y comenzaron a decir, ¿quién ha pasado por aquí? Se ven huellas, mídelas con tu pie. Así habló la señora del mundo y el padre comparó sus pasos. Por eso se llamó la cuenta del mundo por sus pasos. Su recorrido comenzó un día 12 Ok y terminó en 13 Ok, cuando quedaron parejos de nuevo. El Uinal fue creado, la tierra y el cielo fueron creados, también la roca y los árboles. Todo lo creó el Dios Padre. Cada día tiene su lugar de acuerdo con el sitio que ocupa en la cuenta que comienza en el oriente, como fue dispuesto. ¿Y qué puedes interpretar a partir de esa historia?, preguntó curioso el maestro. Nos percatamos del tiempo por el movimiento, como ahora que vamos caminando. Asimismo, los dioses caminan y los hombres seguimos sus pasos mediante nuestro saber. Pero los dioses, como Toki y sus compañeros,
llevan una carga sobre sus espaldas. ¿Cuál es esa carga, Balaam? Cada día que pasa con sus características particulares es cargado por varios dioses. El tiempo es esa carga. Esto fue representado en varias estelas erigidas en distintas ciudades del Mayab, en Copán, al sur, y en Palenque, en las tierras de Chiapas, entre otras. Cuando, por ejemplo, se pasa del tercero al cuarto huinal, es porque Sib entrega su carta a Sots, terminando así un periodo de tiempo. Muy bien, ahora sí dime, ¿cómo empatan los calendarios ritual y el civil? Tomemos como ejemplo un Solgir que comienza con un Oimix. El Hav empieza con el huinal Pop. Luego tendríamos 1 Imix, 2 Ik, 3 Akbal, 4 Kan, 5 Chichan, 1 Pop, 2 Pop, 3 Pop, 4 Pop, 5 Pop. Y así hasta 13 Ben, 1 Ich, 2 Min, 13 Pop, 14 Pop, 15 Pop. Luego 6 Kawak, 7 Aau, 19 Pop, 0 Uo. Aquí, Pop le entrega su carga al siguiente huinal, que es Uo. Ese día es tanto comienzo como fin. El segundo huinal se iniciaría 8 Imix, 9 Ik, 10 Akbal, 11 Kan, 12 Chichan, 13 Sim, 1 Uo, 12 Uo, 13 Uo, 4 Uo, 5 Uo, 6 Uo. Hasta 13 Kawak, 1 Aau, 19 1 Uo, 0 Sip, que sería final de Uo y comienzo de Sip a la vez. Luego el tercer huinal, 2 Imix, 3 Ik, 1 Sip, 2 Sip, hasta 7 Kawak, 8 Aau, 19 Sip, 0 Sots. Y así comenzaría Sots a aportar su carga. Cuando llegamos al huinal 13 llamado Mac, la cuenta del calendario ritual se acaba, pues ya han pasado 260 días, pero la cuenta del calendario civil continúa hasta el huinal 18, llamado Kumu, el que finaliza ...12 Kawak, 13 Aau, 14 Imix, 17 Kumu, 18 Kumu, 19 Kumu. Al ser este el huinal 18, tendríamos 20 por 18, igual a 360 quines. Pero sabemos que el ciclo solar dura 365 días y fracción, por lo cual se añade un pequeño huinal llamado Wayeb. Estos días son aciagos y las personas de nuestro pueblo evitan cualquier actividad. Se debe ayunar y guardar abstinencia sexual. Es preciso orar y muchos piensan en la muerte y recuerdan a sus seres queridos que ya partieron. Así tenemos 1 Ik, 2 Akbal, 3 Kan, 4 Chichan, 6 Simi, 7 Manik, 0 Wayeb, cambio de carga, 1 Wayeb, 2 Wayeb, 3 Wayeb, 4 Wayeb, 0 Pop, cambio de carga. Y se llega a otro año civil, que comenzaría con 8 Lamat, 1 Pop. Bien, pero ¿cuándo volverían a coincidir? Digamos, un Imix y 19 Kumu. Una vez cada 52 aves o 73 solquines. No te he referido a las otras unidades de tiempo. Puedes hacerlo de manera breve, pues ya es hora de que descansemos y comamos algo. Mencionaré entonces las siguientes. Kin, día. Huinal, 20 quines. Mes. Tun, 18 huinales. Año, 360 quines. Katun, 20 tunes. 7200 quines. Bactun, 20 catunes, 144.000 quines. Pictun, 20 bactunes, 2.880.000 quines. Calaptun, 20 pictunes, 57.600.000 quines. Quinchiltun, 20 calaptunes, 1.152 millones kin. Alautun, 20 quinchiltunes, 23.040 millones. Finalizo diciendo aquí, pues tengo mucha hambre, que en la piedra que utilizamos para fijar los acontecimientos está los bactunes
cátunes, tunes, uinales y quines, además de la fecha en la cual se erigió la estela. Así, por ejemplo, en una estela de la edad de Quiriguá se lee 9.17.0.0.013 AU 18 común, que consiste de a 9 báctunes, 17 cátunes, 0 tunes, 0 uinales y 0 quines, es decir, días desde el inicio de la era maya. La fecha en que se erigió fue 18 común. Acerca de la fecha del inicio de la era maya, quisiera hacerlo, maestro, pues tú estás agotado. Toki y sus amigos también, y yo muero de hambre. El tercer día de la jornada fue tranquilo. Maestro y alumno hablaron sobre cuestiones religiosas, el origen del mundo por Hunahpu, el creador, su hijo, el grandioso Itzapna, y su esposa, Ixchel, quien ayuda a las mujeres a dar a luz. La importancia de Yunkash, dios del maíz, Kukulkan, dios benefactor a quienes los pueblos de habla náhuatl llaman Quetzalcoatl. Había una diosa en particular que provocaba curiosidad y respeto en el ánimo de Balaam, Ixtar, la protectora de los suicidas. La conversación se animó cuando en las afueras de Yaxuná encontraron a unos niños que jugaban con una cerbatana. Maestro, ¿es cierto que los mayas quiché del sur conservan bellas tradiciones acerca de dos hermanos que utilizaban la cerbatana como expertos? Claro que sí. Sus nombres eran Hunahpu y Xbalamque. Con su formidable astucia bajaron a Xibalba, el inframundo, y derrotaron a los señores de las tinieblas y la muerte. ¿Cuántos interrogantes nos ofrece el mundo y cuántas certezas nos dan los dioses? Detrás de cada cosa sencilla hay toda una complejidad por conocer. Realmente tienes alma de sabio. Espero que con el tiempo des la talla para hacerlo. Eso espero yo también, maestro. La noche en Yaxuná fue más grata debido a la comodidad de la casa de uno de los Akin de la ciudad. Allí pasarían el día siguiente, pues el maestro y amigo de Balaam tenía resentido un pie. Tok reclamaba muy respetuosamente a su dueño el hecho de que hubiera caminado, siendo que, por su posición de sacerdote reconocido, pudo haber optado por viajar en una litera que sus esclavos habrían cargado con gusto. La casa de Ase. A la mañana siguiente, después del día de reposo, se encaminaron hacia Sotuta, última escala antes de llegar a Maní. El Akin, repuesto ya de su pie, se sentía animado, pues visitaría a un antiguo servidor suyo que vivía en las afueras de dicha ciudad. Ase tenía una casa humilde donde vivía solo con su esposa, pues sus hijos varones estaban casados, y al no tener hijas, no había yernos que vinieran a colaborarles como corresponde. Ase, a pesar de ser viejo, seguía siendo un gran cazador. No en vano su nombre significa siervo. Ishkaf era una gran ama de casa, especialista en la elaboración del balché. La casa, como todas las de la gente del pueblo, tenía forma cuadrada y estaba montada sobre una estructura más baja que el techo, fabricado con un ramaje bien trenzado. Había una sola entrada de la cual colgaba una cuerda con campanillas de cobre. Balaam admiraba la sencillez del mobiliario. La cama era una estructura de madera sin patas, sobre la cual se colocaban las esteras. El abrigo lo daban las mantas de algodón. Había una mesita más bien baja en donde se ponía el metate, piedra de moler de la que se obtenía la masa del maíz para hacer las tortillas. En una esquina se encontraba el fogón y otra mesa más alta donde reposaban los comales, platos y otros utensilios. El muchacho pasó 3 días de inmensa tranquilidad en medio de las actividades que conforman la vida cotidiana de una familia maya de personas sencillas y trabajadoras, que aprecian el maíz por ser mucho más que un alimento. Entendía la importancia del sagrado cultivo que constituye buena parte de su esencia, pues no se debe olvidar que después de 3 intentos fallidos para crear a la humanidad,
El maíz fue la materia prima con la que los dioses fabricaron a los seres humanos. Los adivinos de Maní. Luego de despedirse de Ase y su esposa Ishka, los viajeros iniciaron su última jornada hacia Maní, a donde llegaron al anochecer. Era reconfortante para el Akin volver a su lugar de residencia, donde lo esperaban sus ayudantes. Balaam descansó plácidamente y al otro día salió a caminar por la ciudad. Sus ojos se posaban por todas partes con inquieta curiosidad. Maní poseía ese sencillo encanto de las poblaciones que, sin ser grandes ciudades, tampoco pueden considerarse como aldeas o pueblitos. En las afueras, un encuentro lo perturbó. Varias personas rodeaban a un sacerdote y lo escuchaban atentamente, pues hablaba de cosas extrañas. Será triste el día cuando lleguen a las tierras del Mayab los extranjeros y su culto. Nuestros dioses serán olvidados y se adoptarán los suyos, lo que no se hará sin dolor por el abandono de aquello que nos enseñaron nuestros ancestros. ¿Cómo sabremos de su llegada?, preguntó alguien. Serán fácilmente reconocidos, pues traerán vestidos de metal y animales desconocidos para nosotros. El chilam se retiró rápidamente. Balaam preguntó a uno de los que estaban allí: ¿Y cuál es el nombre de ese sacerdote de lúgubres palabras? Su nombre es Acambal, le respondió. El joven siguió caminando por las afueras de la ciudad, muy pensativo, cuando fue sorprendido por una mano en su hombro. «Ah, aquí estás. Pensé que te habías perdido», dijo el Akin. «No, meditaba, pues escuché a un chilam que decía cosas extrañas». «Si de cosas extrañas se trata, ven conmigo, pues nos encontraremos cerca de la choza de la Shunshimani. Tal vez podamos hablarle». Tomaron entonces un estrecho camino que desembocaba en una casa bastante descuidada. Al instante salió ella, la vieja de Maní, y así como lo cuentan las leyendas, el cielo se oscureció. Saludó cortésmente al Akin y se presentó con respetos al joven Balaam, quien sin pensarlo dos veces preguntó: ¿podrías decirme algunas palabras de tus profecías, esas que asustan a los hombres del Mayab? Estimado jovencito, sé que llegará un tiempo en el que los hombres no tendrán que hacer grandes jornadas caminando, pues tendrán animales muy raros que los llevarán de una parte a otra. Incluso fabricarán enormes aves con las que podrán volar sobre la tierra y el mar a grandes velocidades. ¿Qué otras maravillas habrá en el futuro? Llegará un momento en el que la voz humana no tendrá límites, pues personas ubicadas a gran distancia podrán hablar sin obstáculo alguno y con total claridad. Las palabras de la Shunshimani inquietaban a Balaam, pues no sabía exactamente si la capacidad de la anciana para predecir se debía a su pensamiento o a la adivinación. Tal vez sería una mezcla de ambas cosas. Shunshimani, he oído a un chilam hablar de unos hombres que vendrán a estas tierras con nuevas costumbres y no respetarán a nuestros dioses. ¿Sabes tú algo de eso? Claro que sí. Vendrán hombres extraños que cubrirán de llanto y tristeza a nuestro pueblo. Habrá un nuevo culto y se impondrán costumbres difícilmente imaginables. Pero eso no es lo peor. Llegará un día en el cual el mundo entero morirá, el agua se acabará y los hombres se arrastrarán en busca de una gota del preciado líquido. Ni los recuerdos quedarán después de tal catástrofe. Pero, ¿cuándo ocurrirán todas estas cosas? Dímelo por favor, inquirió preocupado el joven. Eso no lo diré ahora, pues estoy cansada y quiero retirarme. Algún día nos volveremos a ver, y tal vez en ese momento te lo digo. La adivina entró y el cielo se abrió enseguida, dejando pasar de nuevo los rayos del sol. Balaam permaneció confundido un buen rato, mientras caminaba con el Akin. Desentrañar los misterios del cielo, seguir desarrollando la sabiduría del grandioso pueblo maya. De pronto, un habitante de la ciudad llegó buscando al sacerdote. Lo necesitaba con urgencia, puesto que uno de los viejos más respetados de la ciudad estaba muy enfermo y temían por su vida.
Era preciso que se confesara. El maestro invitó a Balaam, pero el muchacho desistió, porque no podía alejar de su cabeza las palabras enigmáticas de Lashon Shimani. Pujuy, pujuy, era el canto del pajarillo del mismo nombre que acompañaba a Balaam en su caminata, mientras tomaba la decisión de entregar su vida al estudio de los dioses y los eventos naturales, desentrañar los misterios del cielo, seguir desarrollando la sabiduría del grandioso pueblo maya, unir su emoción y su pensar para obtener conocimiento. Era todo lo que quería en ese momento. Entonces, un hermoso quetzal voló sobre su cabeza. Como era muy raro ver al ave sagrada en estas tierras, eso le pareció significativo. Balaam lo miró, sonrió y sintió que respiraba vida aún por vivir.